no sé, yo cuando empiezo a escribir, mi primera motivación siempre es la historia. Siempre es la historia que quiero contar. Sé que esto es políticamente poco correcto, pero yo no pienso en el lector cuando estoy escribiendo. Es decir, además creo que es un error pensar o escribir condicionado por lo que tú piensas que le va a gustar a aquellos que te van a leer. Creo que al final te acaba alejando de tu singularidad y de tu particularidad, ¿no? Yo creo que mi escritura tiene que ver con mi vida, en el sentido, no necesariamente porque lo que yo escribo sea lo que yo he vivido, o no siempre, sino porque tiene que ver con lo que a mí me interesa. Es decir, hay un debate muy interesante entre los escritores, y es si uno debe escribir sobre aquello que sabe o sobre aquello que no sabe, ¿no? Y la ficción parece que da pábula para escribir de cualquier cosa. Yo siempre he pensado que lo interesante, o lo que a mí me interesa, es escribir sobre lo que me inquieta, sobre lo que me preocupa, sobre lo que me interesa. Y normalmente lo que me interesa es lo que no sé. Es decir, lo que me preocupa es ahondar en esas cosas o en esas causas que a mí, pues desde niño o por lo que sea, pues han formado parte de mi universo vital. Luego, aparte de eso, yo tengo una manera de concebir la escritura como un compromiso. Es decir, como un compromiso con mi tiempo, con mi generación, con mi mundo, con mi sociedad. Y eso no tiene que ver necesariamente con ser un escritor que tenga que ver con una idea política, con una ideología determinada, todo lo contrario, ¿no? Pero sí que creo que un escritor tiene que tener vocación de clásico, de convertirse en un clásico. ¿Qué es un clásico? Pues lo que decía Ramón de Valle Inclán, ¿no? Aquello que está permanentemente de actualidad. Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, citar a escritores que a mí me son de referencia, por ejemplo, Dostoyevsky, cuando ahora estoy releyendo la novela de los demonios, es una novela que os la recomiendo mucho. Pues es una novela que está escrita a mitad del siglo XIX, y la lees y parece que está hablando ahora de lo que pasa hoy en día en las redes sociales. Por ejemplo, cómo un rumor se acaba convirtiendo en una noticia, cómo esa noticia en manos de gente desaprensiva se acaba convirtiendo en un arma para destruir a alguien, por ejemplo, ¿no? Que son las fake news, ¿no? Y en cambio Dostoyevsky hablaba de esto en el siglo XIX, en una historia ambientada en Petrogrado y en la Rusia de los zares, ¿no? Pues eso es un clásico, algo que está permanentemente de actualidad. Entonces yo creo que la vocación que yo tengo como escritor es convertirme en clásico en ese sentido. Me ha recordado lo que has dicho de un escritor americano que es para mí fantástico, que se murió, y que justamente una de las grandes injusticias de la literatura es que no le dieran el premio Nobel, y es Philip Roth. Y Philip Roth dijo, yo leí una frase suya en Pastoral Americana que me fascinó. Dijo, los personajes son personas hechas con un puñado de palabras. Me pareció una cosa alucinante, maravillosa. Y decidí que eso es lo que yo quería para mis personajes, convertirme en realidad no en un novelista, sino en un biógrafo de personas hechas con palabras, ¿no? Es decir, coger la parte de verdad que hay en cada uno de nosotros y convertirlos a través de las palabras en modelos ficcionales para que los demás puedan identificarse con ellos, hacer espejos, ¿no? Decidí que iba a hacer personajes que fueran espejos. Entonces, ¿cómo lo hago? Hago biografías. Y es como mejor me lo paso en realidad. O sea, no inventando, sino buscando voces que sean capaces de transmitir lo que yo quiero explicar, ¿no? Y para eso, ¿qué hago? Escucho la música que a ellos les gusta. Admiro los cuadros que ellos admiran. Pienso en sus ideas políticas como ellos piensan. Odio como ellos odian. Amo como ellos aman. Es decir, intento alcanzar un grado de empatía absoluto. Empatía no significa estar de acuerdo, significa entender, significa comprender. Y es un trabajo fascinante. ¿Por qué? Porque cuando yo creo personajes con los que me siento muy identificado es muy fácil. Es muy fácil que te caiga bien a alguien cuando tú ya tienes predisposición a que esa persona te caiga bien. Pero es mucho más interesante como escritor y como persona empatizar
con lo que es totalmente opuesto a ti, con lo que tú nunca piensas que nunca harías, con lo que tú piensas que jamás serías capaz de pensar, con un pensamiento político alejado de ti, con gustos estéticos que no tienen nada que ver contigo, con un sentido de la violencia o de la visión de la vida que no tiene nada que ver contigo. Entonces es muy interesante porque te ayuda a profundizar en el otro, a entender al otro, ¿no? Y creo que ese es, modestamente, uno de los pocos puntos fuertes que tengo como escritor, ¿no? Sí, no, de verdad, lo digo en serio. Es decir, el hecho de que mis personajes son personas con una vida y que son personas con un devenir que podría ser perfectamente plausible fuera del libro, fuera de la ficción. Esa es la idea. Construir algo que pueda ser real fuera de la ficción, ¿no? ¿Para qué? Para que cada uno encuentre un espejo.